26 de abril del año 1983, año en que, gracias a la exportación masiva, Japón se había recuperado completamente de los estragos que las guerras habían causado en el país. Millones de habitantes emigraban a las grandes ciudades. Osaka y Tokio eran el destino principal ansiado por aquellos que buscaban un mejor futuro. Sin embargo, escondidos entre las montañas y los bosques, aún quedaban algunos pintorescos pueblos a los cuales el futuro no les había sonreído. De entre ellos, el día de hoy nos centraremos en uno en especial, Pueblo Nagoro. Situado en la ruta 439, en el valle de Iya de la isla Shikoku, prefectura de Tokushima, Japón, se encuentra un pueblo con un presente escalofriante que solo puede ser superado por su pasado. Recapitulemos. Como comenté anteriormente, entre los años 70 y 80, los habitantes de villas y pueblos como Nagoro migraban sin mirar atrás. No era nada extraño ver que de un día a otro, una linda casa quedaba vacía, que todos los habitantes de una gran familia lo dejaran en el olvido. En aquel entonces, Nagoro tendría poco más de 1 millar de habitantes. Bastantes, considerando que su población actual no son más de 10 personas. Pero no nos adelantemos. Entre los habitantes del pueblo, en el año 1959, destacó el nacimiento de un par de niños, los hermanos Katori, gemelos nacidos en una buena familia. Podría decirse que hasta el año 1974 los gemelos tuvieron una vida considerada normal, un paso sin pena ni gloria por la escuela, en fin, un par de niños que llegaron a su adolescencia. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar de una mañana a otra. Durante la víspera navideña de 1975, el cuerpo de una pequeña de 7 años había sido encontrado al borde de la cascada que alimenta el río Nagoro. Su cuerpo tenía marcas por todas partes. La conclusión de inicio fue que la pequeña había caído al río y se había ahogado o golpeado con una roca, y las mordeduras en su cadáver no eran más que el curso de la naturaleza. Se creyó que los peces u otros animales de los bosques cercanos la habían mordido. Semanas más tarde, la familia de la pequeña, inundados de tristeza, se mudaron de Nagoro para nunca más volver. En los años siguientes, los habitantes de Nagoro comenzaron a dejar la villa en busca de mejores oportunidades. Para entonces, los gemelos Katori tenían unos 17 años. Sus conocidos rumoraban que seguramente los Katori se mudarían pronto en busca de universidades. Llamó mucho la atención que, aunque el resto de la familia emigró de Nagoro, los gemelos se quedaron en casa e incluso iniciaron un negocio de bicicletas. Era raro que alguien intentara aperturar algo en Nagoro. La novedad fue razonablemente bien recibida, pues los paseos en bicicleta eran una especie de distracción para las familias que aún quedaban. Los gemelos destacaban no solo por el éxito de su negocio, sino también porque su sobrepeso comenzaba a ser evidente. Era curioso ver a los gemelos engordar tanto, pero no pasaba de ser el motivo de burla de uno que otro niño maleducado. Las cosas parecían seguir su curso con normalidad, hasta que, en el año 1982, la policía de Kotohira, otro pueblo ubicado a 2 horas de Nagoro, arribó al lugar tras el reporte de desaparición de una familia de 5 integrantes. Según los testimonios de varios habitantes de Nagoro, la familia se había mudado. Sin embargo, otros miembros de la familia que residían en Kotohira argumentaron que nadie se había mudado, que simplemente habían desaparecido. Este fue el inicio de lo que desencadenaría una de las historias más tétricas de Japón. Policía de otros pueblos e incluso ciudades reportaron casos similares. Las investigaciones arrojaron que,
Las casas de las familias desaparecidas parecían seguir siendo usadas cada cierto tiempo. Rápidamente, la policía obtuvo a sus principales sospechosos. Sin embargo, no tenían pruebas de ningún tipo. Aunque en las pertenencias de las familias desaparecidas habían huellas dactilares que coincidían en cada registro, no podían saber a quién pertenecían. Los interrogatorios a los 300 habitantes que aún residían en Nagoro comenzaron. Al parecer, las familias desaparecidas tenían algunos aspectos en común. Estas no eran muy sociables, habían migrado a Nagoro, es decir, que no tenían familiares o conocidos en el pueblo, como si alguien los hubiera seleccionado perfectamente a sabiendas que nadie los buscaría y que su desaparición seguramente pasaría desapercibida entre tantos habitantes que abandonaban frecuentemente el pueblo. La policía decidió investigar a todas las familias que se habían mudado de la zona en los últimos años, de entre ellos los padres de los hermanos Katori y su hermana menor, quienes, según los hermanos, mudaron a Osaka. La policía habló con los hermanos, sin embargo, estos se mantuvieron firmes en que habían perdido contacto con su familia por peleas de índole personal. La policía, por su parte, intentó contactar por todos los medios a su alcance al resto de la familia Katori, sin tener éxito alguno. En aquel entonces, los gemelos tenían tan solo 23 años. ¿Por qué un par de hermanos tan jóvenes perderían contacto con su familia sin siquiera inmutarse? Algo no cuadraba en esta historia. Aunque los gemelos eran sumamente educados y tenían coartadas muy firmes, como si de una película se tratase, uno de los investigadores decidió tirar su libreta de apuntes a sabiendas que uno de los gemelos se ofrecería a recogerla rápidamente. Y gracias a este simple acto, consiguieron obtener las huellas dactilares de este. En efecto, la base de datos arrojó que las huellas encontradas en las pertenencias de los desaparecidos coincidían con las de los gemelos. Tras esto, una orden fue emitida, descubriendo que los hermanos Katori no solo eran los responsables de los desaparecidos, también habían terminado con la vida de sus propios padres y hermana, y con la de aquella niña encontrada a orillas del río cuando eran adolescentes. El cómo se supo de esto es tal vez el motivo más mórbido del asunto. En un cuarto especial diseñado para la refrigeración, los gemelos aún conservaban varios objetos de las víctimas, entre ellos sendos trozos de su propia carne y osamentas. El 26 de abril de 1983, finalmente, los gemelos fueron sentenciados por sus crímenes, incluidos en ellos el canibalismo. Llamó la atención que los hermanos habían ganado tanto peso al punto de llegar a la obesidad cuando las desapariciones comenzaron. Actualmente, Pueblo Nagoro es conocido como el extraño pueblo japonés donde las personas fueron reemplazadas por muñecos. Pero esa es una historia que les contaré en otro video, ya que, como saben, actualmente también tengo un canal donde me concentro en visitar y explorar cada uno de los lugares más aterradores que existen en el mundo. Y próximamente visitaré Japón para conocer de propia mano Pueblo Nagoro y muchos otros sitios. Abajo en la descripción encontrarás el link directo a mi canal de exploraciones para que no te pierdas nada. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal, pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver este video y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.